A ver, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta dentro de esta sesión se va a relacionar netamente con lo que son los signos de puntuación, ¿sí? Como te venía pues explicando previamente. Ahora, dentro de los signos de puntuación vamos a ver diversos temas. Por ejemplo, el primero es el punto. ¿Qué se dice con respecto al punto? Se dice que el punto justamente sirve para dar la finalización. Pero dentro de este punto vamos a tener tres tipos. El punto y seguido, que es el primero. ¿Qué me dice la teoría con respecto al punto seguido? Me dice que es aquel que se escribe al final de un enunciado, ¿sí? Que al cual, ¿no? A continuación se va a emplear uno nuevo dentro de un mismo renglón. Por ejemplo, en un mismo párrafo, ¿sí? En un mismo párrafo tú puedes tener dos oraciones, ¿sí? Dos oraciones. En un mismo párrafo tienes dos oraciones. Estas dos oraciones van a estar separadas por un punto. Ese punto que separa estas dos oraciones dentro de un mismo párrafo o dentro de un mismo renglón se le denomina como punto y seguido, ¿sí? Ese es el nombre que se da. Por ejemplo, recibió una llamada, punto, era su abuelita. Te das cuenta que estoy haciendo dentro del mismo renglón, estoy separando dos oraciones, estoy separando dos expresiones. Y esto lo hago gracias al punto seguido, ¿ya? Esto lo voy a hacer gracias al punto seguido. En el caso del punto y aparte, lo que hace el punto y aparte es separar dos párrafos. El punto y aparte lo que hace, su función principal es separar dos párrafos. Dos párrafos que van a hablar sobre el mismo tema. Recuerda, hablan sobre el mismo tema, pero cada uno de ellos me presenta una característica diferente sobre este tema. ¿Sí? Cada uno de ellos va a trabajar una característica diferente sobre el mismo tema. Entonces, lo que va a permitir esta separación justamente es este punto y aparte. Mira, el accidente de la noche de ayer provocó muchas más muertes de las que se había estimado, ¿no? Y yo te digo ahora, en otras noticias, es decir, estoy en un noticiero, estoy dando noticias. Mi tema es este, que soy un noticiero. Entonces, en mi primera expresión, en mi primera noticia, en mi primer párrafo, te hablo sobre el accidente de la noche. En mi segundo párrafo te voy a dar otra noticia, pero esa noticia dice, ¿no? La cercanía de las próximas elecciones ha sido un tema muy discutido a lo largo de esta semana. Entonces, como te das cuenta, los dos párrafos están hablando sobre noticias, que es el tema principal, pero cada uno de ellos me presenta una característica diferente, ¿ya? Una característica diferente. Y el otro, el último tipo de punto, es el punto final. ¿Qué me dice la teoría con respecto al punto final? Me dice que es aquel que emplea, sí, es aquel que se emplea al final de un escrito, al final de un enunciado. Por ejemplo, al final del libro, ese punto que se utiliza se denomina punto final. Al final de un trabajo, de una monografía, también se utiliza un punto final. Profe, y al final de un capítulo también, porque estás finalizando el capítulo para iniciar uno nuevo, pero lo finalizas, le estás dando una finalización a este capítulo. Entonces, esa es su característica principal. Para eso me sirve este punto final, ¿sí? Esa es su función principal. Por ejemplo, te coloco, ¿no? Y esa fue la historia de cómo nos conocimos. Entonces, estoy colocando ese punto porque ya te di toda la historia. La historia ya está dada, la historia ya está terminada. Toda la información que se había desarrollado bajo esta historia ya ha sido presentada. Por ese motivo coloco el punto. Le estoy dando la finalización. ¿Sí? Lo estoy acabando. Profesor, también puede ser cuando le dices chao a alguien, sí, le colocas chao y ya no vas a hablar. Por ejemplo, así sea para cerrar un día. Le dices chao, listo, se acabó. O le dices, no, buenas noches, ya me voy, punto. Se acabó. Porque ya no vas a hablar con esa persona en el transcurso del día, lo vas a hacer hasta el siguiente día, que es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio. Entonces, el punto que tú vas a emplear es un punto final. ¿Sí? El punto que iniciamos es un punto final. A ver, hasta aquí entonces. Con respecto al punto, ¿recordaste la información? ¿Sí? ¿Cómo vas hasta aquí con el punto? Con cualquiera de los tres tipos de puntos. Punto y seguido, punto y aparte y punto final. ¿Sí? ¿Los recordaste? Ok. Selene me dice que sí, los demás. Ok, Angie también. Por ahí veo un par de pulgarcitos más. Roy también me dice que sí. Ya está, perfecto entonces. Perfecto. Entonces ya tenemos todo lo relacionado a este primer signo de puntuación que es el punto. ¿Sí? Ya tengo la información con respecto a él. El segundo signo de puntuación que nosotros vamos a presentar, ¿sí? El segundo que vamos a trabajar es la coma.
¿Qué me dice la coma? ¿Qué sé yo con respecto a la coma? Me dice lo siguiente. En el caso de la coma, recuerda que la coma nos va a servir a nosotros primero, nos sirve a nosotros para separar expresiones como frases, proposiciones, sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Por qué? Porque la oración, la coma, perdón, no tiene un poder tan grande como si lo tiene el punto o el punto y coma, ¿no? O incluso los dos puntos. La coma tiene pues una expresión más corta, más pequeña. Sin embargo, tenemos nosotros que saber cuándo vamos a utilizar la coma. Recuerda, la coma nunca puede separar al sujeto del predicado. ¿Sí? La coma nunca puede separar al sujeto del predicado. Nunca lo puede hacer. Nunca lo va a hacer. Por ejemplo, si yo te digo, los atletas, coma, regresaron con medallas. ¿Está bien esa oración? Los atletas, coma, regresaron con medallas. ¿Está bien eso? ¿Qué crees tú? ¿Es correcta esa oración? Los atletas, coma, regresaron con medallas. ¿Es correcta esa oración? ¿Qué crees? ¿Será correcta o no? ¿No? Claro que no. Ajá, correcto, no lo es. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir los atletas, coma, regresaron con medallas cuando los atletas es el sujeto y regresaron con medallas es el predicado. Recuerda, sí, recuerda que el sujeto nunca se puede separar del predicado con una coma. Nunca se puede separar a través de una coma. No lo puede hacer. Tampoco puede separar al núcleo del verbo, ¿sí? Al núcleo del predicado, del objeto directo con una coma. Tampoco lo puede separar. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Yo compré, coma, un helado. Tampoco puedo hacer eso. Tampoco puedo separar al núcleo, ¿sí? Al núcleo del predicado con un objeto directo. Tampoco los puedo separar. ¿Ya? Ten en cuenta eso porque San Marcos ha tomado preguntas muy similares con ello y muchos han caído en esto, ¿sí? Profe, es que yo al leerlo hago una pausa, justamente ese es el problema. No necesariamente porque nosotros hagamos una pausa va a ir una coma. Tienes que tomar en cuenta todo el contexto de la oración. Si el contexto amerita una coma, se le coloca, pero si no lo necesita, no se le va a poner, por más que tú hagas una pausa al leer o una pausa al hablar. No se va a colocar una coma, ¿ya? No se coloca la coma. Ahora, habían tipos de comas. La primera coma es la coma enumerativa. ¿Qué me dice la coma enumerativa? La coma enumerativa justamente sirve para separar elementos de la misma clase. Por ejemplo, ropa, zapatos, lentes, llevo a la playa. Ahora, recuerda esto y justo viene una pregunta de examen de admisión, haciendo uso de la coma enumerativa. Recuerda, la coma enumerativa separa elementos de su misma clase, ¿sí? De su misma especie. Ahora, si tenemos dos especies o dos clases diferentes dentro de la misma oración, ambas, ¿sí? Ambas en este caso, se van a separar a través de un punto y coma. Por ejemplo, digo, ¿no? Compré uva, coma, manzana, coma, papaya, punto y coma, polos, coma, mochila y, no sé, pues jeans. Te das cuenta que estoy utilizando un punto y coma para separar lo de una especie que son frutas con otra que es vestimenta, ¿no? Por ejemplo, los estoy separando. De esa manera también debemos hacer nosotros. Eso vino en un examen de admisión. En uno de los últimos ha venido un tipo de pregunta así. Y esa es la forma correcta en cómo se debe de expresar. Ya, no te olvides. Así ha venido. Así debemos de manejar nosotros los signos de puntuación. Entonces, esa es la coma enumerativa. La coma enumerativa tiene esta característica, no te olvides. Sirve para separar elementos de la misma clase. ¿Ya? Sirve para separar elementos de la misma clase. El otro es la coma vocativa. ¿Qué es la coma vocativa? ¿Qué entiendo yo por la coma vocativa? La coma vocativa es aquella que me presenta justamente al vocativo. ¿Quién es el vocativo? El vocativo es un elemento que por más que tiene, o por más que es un sustantivo propio, no es el sujeto dentro de la oración. No lo va a ser.
¿sí? No va a ser el sujeto dentro de la oración. Él no es el sujeto en la oración. Por eso se le llama vocativo. Porque puede tener el nombre propio, pero no lo es. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar a un sujeto tácito dentro de estas oraciones. Por ejemplo, Joaquín, dime a qué hora debo llegar a la fiesta. Mira, Joaquín, dime a qué hora debo llegar a la fiesta. Yo te pregunto, en esa oración, ¿quién sería el sujeto? ¿Quién crees tú que sería el sujeto en esa oración? ¿Quién será el sujeto? ¿Tú? ¿Es un sujeto tácito? Correcto, muy bien, Selene. El sujeto tácito es tú, porque es tú dime a qué hora debo llegar a la fiesta. El sujeto no es Joaquín. Por eso Joaquín se denomina como el vocativo. Claro, es un sustantivo propio, claro que sí, pero no es el sujeto. El sujeto es tú, el sujeto es tácito. Es como cuando tú dices, ¿no? Damas y caballeros, bienvenidos a la fiesta. Damas y caballeros, coma, bienvenidos a la fiesta. ¿Por qué? Porque es ustedes están bienvenidos a la fiesta. Ese damas y caballeros es el vocativo. Los dos es el vocativo. Por ejemplo, si te digo también, Maritza, coma, me voy a la tienda. Si yo te digo Maritza, coma, me voy a la tienda, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién vendría a ser el sujeto? Yo. Claro, yo. Yo estoy haciendo la acción. Correcto, Roy también. Claro, yo hago la acción. Porque es Maritza, coma, me voy a la tienda. Yo me voy a la tienda. Yo estoy haciendo la acción. Maritza solamente es el vocativo. Es quien está dentro de la oración, pero no realiza la acción directamente. Es decir, solamente es el vocativo. Su sujeto es tácito. Claro, puede hacer referencia a la misma persona, pero no es el sujeto dentro de la oración. Recuerda, tiene que formar parte de la oración como sujeto para que sea contado. Si no se cuenta como sujeto en la oración, se le denomina vocativo. Ahora, si el vocativo está al inicio, se coloca una coma después de él. Si el vocativo está al medio de la oración, se coloca entre comas. Y si el vocativo está al final de la oración, se coloca una coma antes de este. ¿Sí? Se va a colocar una coma antes de este vocativo. No te vayas a olvidar, ¿ya? No te olvides. En el caso de la coma positiva, ¿qué me dice la teoría con respecto a la coma positiva? La coma positiva obviamente se relaciona con la aposición, por eso el nombre. Ahora, ¿qué es una aposición? ¿Qué entiendo yo por la aposición? Mira, una aposición es justamente una información extra. Pero esta información extra está relacionada con el sujeto dentro de la oración. Está tan relacionada con el sujeto que incluso esta posición puede reemplazar al sujeto en la oración y sigue teniendo sentido. La oración sigue manteniendo el sentido. Por ende, se dice que si nosotros encontramos una aposición en la oración, esta debe de estar entre comas. ¿Sí? Esta va a estar entre comas. ¿Por qué? Porque si está entre comas, incluso yo la puedo quitar de la oración y sigue teniendo sentido. Por ejemplo, te digo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, es un héroe nacional. Como te das cuenta, ¿cuál es la otra forma de llamar a Miguel Grau? ¿Cómo se le llama a Miguel Grau? ¿Cuál es la otra forma de llamar a este héroe nacional? ¿Cómo se le llama? El caballero de los mares, ¿verdad? Esa es la otra forma de llamarlo. Claro, el caballero de los mares, correcto. Ahora, tú sabes que a la única persona que le dicen el caballero de los mares es a Miguel Grau. Entonces, primer punto, quita lo que está entre comas, quita el caballero de los mares. Y dice Miguel Grau es un héroe nacional. Sigue teniendo el mismo sentido. Claro, porque lo que nos importa a nosotros es que este personaje es considerado un héroe nacional. Entonces, si yo quito el caballero de los mares, mi oración sigue teniendo sentido. Ahora, quita a Miguel Grau y reemplázalo por el caballero de los mares. El caballero de los mares es un héroe nacional. Yo te pregunto, ¿sigue teniendo sentido? ¿Sigue manteniendo su sentido? ¿O ya lo perdió?
¿Qué crees tú? ¿Sigue manteniendo su sentido? ¿O ya perdió este? Si yo te digo Miguel Grau, no, perdón, el Caballero de los Mares es un héroe nacional. ¿Sigue ¿Lo manteniendo su pierde? sentido? ¿Lo ¿Ya pierde? perdió el sentido? Qué creen ustedes? ¿Lo pierde o lo sigue No, no manteniendo? lo pierde. Claro, Lo no lo mantiene. pierde. Exacto, porque tú sabes que a la única persona, como te decía, a la única persona que le dicen el Caballero de los Mares es Miguel Grau. No hay otro. No hay otra persona que le digan el Caballero de los Mares. Él es el único. Entonces, si tú dices el Caballero de los Mares es un héroe nacional, sabes que está haciendo referencia a Miguel Grau. Sabes que se está hablando de él. Entonces, sigue teniendo sentido. El sentido no se ha perdido. El sentido se está manteniendo. ¿Sí? El sentido se está manteniendo. Entonces, ten en cuenta esta característica, ¿sí? Tengan en cuenta ello. Es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ok. Entonces, eso es, viene a ser la coma positiva. Recuerda, la posición. Nunca te olvides de la posición, ¿ya? Nunca se vayan a olvidar ustedes de la posición. A diferencia de la posición existe el inciso o el incidental, también conocido, también llamado por la universidad como explicativa. ¿Sí? A la coma, a esa coma que vamos a utilizar nosotros, se le llama coma incidental o también se le denomina como coma explicativa. ¿Por qué? Porque justamente sirve para expresar una mayor información y de esa manera aclarar de qué se está hablando, aclarar de qué se está, de qué se está hablando, de qué se está diciendo dentro de la oración. Ahora, a diferencia de la aposición, el inciso, el incidental, solamente sirve para aumentar la información, nada más. Esa es su característica principal. Solo sirve, ¿sí? Solo nos va a servir a nosotros para aumentar la información, nada más. Solamente para ello nos sirve, ¿sí? Solamente para eso nos va a servir. Por ese motivo, si yo la quito, si yo quito el inciso, lo que está entre comas, no pasa absolutamente nada, sigue teniendo el mismo sentido, ¿sí? Va a seguir teniendo el mismo sentido. Entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros, cuando hagamos referencia al incidental o la coma explicativa, es aquella, recuerda, es aquella información que no se relaciona con el sujeto, ni siquiera lo puede reemplazar, solamente es información extra, ¿sí? Solamente va a ser una información extra. Por ejemplo, yo te digo, Macarena, quien te mira feo ganó la medalla. Macarena, coma, quien te mira feo, coma, ganó la medalla. Yo te pregunto, ¿cuál es la información más importante? ¿Cuál es la información más importante dentro de esa oración? Ganó la medalla. Claro, eso es lo que nos importa a nosotros, que ha ganado la medalla. Ahora, otra pregunta. Quien te mira feo, mira, quien te mira feo, ¿puede reemplazar a Macarena? Es decir, si tú automáticamente lees quien te mira feo, ganó la medalla, ¿sabes que está hablando de Macarena? ¿Sabemos eso? No. ¿Lo vamos a saber? Pues no, claro, no lo vamos a saber. Por ese motivo es diferente una coma apositiva de una coma incidental o explicativa. Ahí está la diferencia. La diferencia está en que en este caso, ¿sí? En que en este caso, nosotros, al hacer referencia a la coma incidental, solamente estamos expresando información extra. Solamente es una información extra. Nada más. ¿Ya? Solamente va a ser eso. Información extra. En el caso de la coma elíptica sirve o nos va a servir a nosotros básicamente para reemplazar al verbo dentro de una oración. ¿Sí? La coma elíptica sirve para reemplazar al verbo dentro de una oración. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de esas oraciones, tenemos que tomar en cuenta dentro de ellas que la coma elíptica reemplaza el verbo para no atribuirle, en ese caso, para no redundar, para no expresar constantemente lo mismo. Entonces, para eso me va a servir, ¿sí? Para eso me sirve, para no expresar, ¿no? A cada rato lo mismo, ¿ya? Para eso nos va a servir.
Por ejemplo, te digo, ¿no? Ella trabaja los lunes, punto y coma, yo, coma, los martes. Esa coma que ves después de yo está reemplazando al verbo trabaja. Como te das cuenta, hace que la oración se tome de forma más lineal, de forma más rápida. Por eso mismo emito el verbo a través de una coma. Por eso lo voy a omitir. ¿Sí? Por eso lo omito. Y tenemos la coma hiperbática. La coma hiperbática, la coma de hiperbatón o también conocida como coma circunstancial. Así también le denominan, como una coma circunstancial. ¿Qué me dice la teoría con respecto a ella? ¿Qué se trabaja con respecto a este tipo de comas? Bueno, la teoría me dice lo siguiente. La teoría me dice que justamente cuando yo hablo de una coma hiperbática circunstancial, lo que prima es que el sentido se siga manteniendo. El orden cambia, el orden puede cambiar, pero el sentido se mantiene. Recuerda, nosotros normalmente cuando hacemos referencia a una oración o hacemos uso de una oración, lo empleamos, ¿sí? Lo vamos a emplear a través de sujeto, verbo y complemento. Es lo normal que nosotros vamos a trabajar. Sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Es lo normal. ¿Qué me dice la coma hiperbática? La coma hiperbática me dice, está bien, puedes utilizar ese orden, pero yo puedo alterarlo. Puedo alterar el orden. El sentido va a seguir manteniéndose, ¿eh? El sentido va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, te tienes que dar cuenta de lo siguiente, que si yo coloco, en este caso, a- al complemento, porque con él se va a relacionar, por eso se llama circunstancial también, al complemento adelante le coloco una coma después del complemento. Si tu complemento está después del sujeto, es decir, si tu complemento está entre el sujeto y el verbo, lo coloco entre comas. Pero si está al final, pues ya no le voy a colocar una coma, ¿sí? Ya no le coloco coma. Ya no tiene sentido, ¿sí? Ya no va a tener sentido de por qué hacerlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta el cómo vamos a utilizar esta coma hiperbática. Por ejemplo, te dice, ¿no? Nosotros viajaremos ahora mismo. Mira, nosotros viajaremos ahora mismo. Nosotros es el sujeto, viajaremos es el predicado y ahora mismo es el complemento circunstancial de tiempo. Si yo quiero alterar el orden, puedo decir, mira, nosotros, coma, ahora mismo, coma, viajaremos. O puedo decir, ahora mismo, coma, nosotros viajaremos. ¿Te das cuenta que el sentido sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo, no ha cambiado. El sentido sigue siendo el mismo, ¿sí? Va a seguir siendo el mismo. Eso es lo importante, ¿sí? Eso va a ser lo importante, que nosotros no vamos a perder el sentido de la oración. El orden se puede alterar, ¿sí? El orden lo podemos alterar, no hay ningún problema allí. Yo puedo alterar el orden, pero lo que no voy a poder alterar es el sentido de la oración. Y como te das cuenta, lo coloco entre comas. Profe, pero hay adverbios, por ejemplo, ¿sí? Hay adverbios que solamente están representados por una palabra. Hay circunstanciales que solamente se representan por una palabra. En este caso, cuando es una palabra ya no se coloca comas. No es necesario la coma. ¿Cuándo vas a hacer uso de la coma? Cuando por lo menos se utilicen dos palabras o una palabra que termine en mente. Por ejemplo, finalmente, posiblemente, afirmativamente, etcétera, etcétera. Solamente allí colocas la coma. Cuando termine en mente o sean de dos palabras a más, como en el ejemplo de aquí. Si yo utilizo una sola palabra, ya no es necesario utilizar la coma. Por ejemplo, nosotros viajaremos mañana. Mira, nosotros viajaremos mañana. Yo puedo decir, nosotros mañana viajaremos, no necesita comas. Mañana nosotros viajaremos, no necesita coma. ¿Por qué? Porque es una sola palabra. La teoría me dice que por lo menos tiene que ser dos palabras, como mínimo dos palabras, para que sea considerado como un complemento circunstancial. ¿Sí? Como tal. Claro, mañana se considera un complemento, pero de una sola palabra. Por eso no se utiliza la coma, no se debe de emplear la coma. Cuando es una sola, la coma no se utiliza. Cuando son de dos a más, sí. ¿Ya? No te olvides. Ahí sí podemos emplear esto. ¿Ya? Ahí sí podemos emplearlo. Ahora, faltaba la coma conjuntiva y la coma conjuntiva obviamente se va a relacionar con las conjunciones. Sí, se va a relacionar netamente con las conjunciones. ¿Qué me dice la teoría en este caso? Que la coma conjuntiva se relaciona con conectores adversativos, el pero, el sin embargo, el no obstante. También se considera con las consecutivas
con las de continuidad, las copulativas, que es la Y, la E y la NI, y las disyuntivas, que es O, U. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que saber cuándo vamos a utilizar la coma. Recuerda, la coma siempre va antes de conectores, como en el caso de pero, como en el caso del si no, en el caso de aunque, luego, ¿sí? En algunos conectores se va a utilizar la coma previamente. Por ejemplo, estuvo estudiando, coma, pero, ¿sí? Pero se quedó dormido en el escritorio. Ah, en ese caso, ¿sí? En ese caso, ya no voy a, no, yo estoy empleando la coma antes de pero, ¿sí? Estoy empleando la coma antes de pero. Porque esta coma hace referencia a lo que viene a continuación, es una expresión contraria, adversativa. Entonces ahí la voy a poder utilizar, ¿sí? Ahí la puedo emplear. En ese tipo de casos recién la voy a poder emplear. Entonces, esto es lo que tienes que saber con respecto a la coma, ¿sí? Eso es lo que se tiene que saber con respecto a la coma. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consulta con respecto a la coma? ¿Dudas, preguntas, consultas con relación a la coma? Ok, por ahí un par de pulgarcitos, ya. ¿Los demás? ¿Dudas, preguntas con respecto a la coma? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ¿No? ¿Todo bien? Dime. cuando usted explicó de la enumerativa, dijo que cuando eran diferentes clases de elementos se ponía un punto y coma, ¿verdad? Sí, para Ah, ya. separar uno de otro. Ah, Por ya. ejemplo, Eso te nada decía, más. ¿no? Compré uvas, manzanas y peras. Sabes que eso lo divides, ¿no? Lo vas a separar con comas enumerativas. Y Ya. luego voy a dar a conocer otros elementos que también he comprado. Por ejemplo, detergente, toallas y trapeador. Te das cuenta que son diferentes al primero. Ujú. Entonces los voy a separar con un punto y coma. Sigo utilizando coma enumerativa en los dos casos, pero como son especies diferentes, los separo a ellos con un punto y coma. Y eso vino en examen de admisión, por ejemplo. Ah, ya, profesor, gracias. Eso quería Ujú. corroborar. Listo. Entonces tengan en cuenta siempre eso, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Ok. Entonces ya tenemos esta información, ¿ya? Ya tenemos esta información. ¿Todo bien entonces con la coma? ¿No tienes dudas? ¿No tienes preguntas? ¿Todo vas bien hasta acá? Ya tenemos dos primeros, ya tenemos el punto y ya tenemos la coma, ¿sí? Ya tenemos el punto y ya tenemos la coma. Vamos por el siguiente, que se denomina como el punto y coma. Recuerda que el punto y coma nos permite a nosotros separar expresiones, ¿no? Que tengan una relación de continuidad, incluso en algunos casos, ¿sí? Hay una relación entre estos. ¿Por qué? ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice lo siguiente. La teoría me dice que en este caso, por ejemplo, el punto y coma lo puedo utilizar para separar expresiones que son enumerativas pero complejas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Se denominan de enumeración compleja porque dentro de cada elemento que voy a dar a conocer hay una coma, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos yo voy a encontrar una coma. Entonces, a través de ello, ¿sí? A través de eso, yo voy a ir cambiando, yo voy a ir variando, pues, eh, el uso del punto y coma. Por ejemplo, aquí hago referencia. Mira, te digo, Joaquín vive en Londres. Te das cuenta que ahí ya empecé con un punto y coma. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación emplea una coma en medio. Rosa, coma en Madrid. ¿Te diste cuenta que hay una coma? Esa coma incluso es una coma elíptica que está reemplazando a vive. Rosa vive en Madrid. La estoy reemplazando. Entonces, como ya utilicé una coma, de cada personaje que voy a hablar los voy a tener que separar con un punto y coma. A cada uno de ellos lo voy a tener que separar con un punto y coma. ¿Para qué? Para que mi oración tenga sentido, porque si yo lo separo con comas, la coma elíptica va a quedar en el aire. Entonces, todas ellas tienen que utilizarse de manera adecuada, de manera correcta. Por eso te digo, ¿no? En el primero normal, porque voy a presentar al verbo. Joaquín vive en Londres, punto y coma. Rosa, coma en Madrid. Punto y coma. Y aquí te presento al otro personaje. Esteban, coma en París. Punto y coma. Y yo, coma en Roma. Aquí te das cuenta, ¿sí? Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que también para el último elemento, ¿sí? Para el último elemento también se va a utilizar este punto y coma, ¿sí? También para el último elemento se utiliza el punto y coma. ¿Por qué? Porque sigo separando la coma después de yo, ¿sí? Voy a seguir separando la coma después de yo. Entonces, es importante que nosotros
sepamos justamente cómo utilizar a cada uno de ellos. ¿Ya? Tengamos en cuenta cómo los vamos a utilizar. Ahora, en las comas de numeraciones complejas, como te decía, justamente separa las oraciones de un periodo cuando en medio de ellas ya se ha utilizado la coma, ¿sí? Ya se ha utilizado la coma. También utilizo el punto y coma en oraciones yuxtapuestas. ¿Se acuerdan de las oraciones yuxtapuestas? ¿Sí? Que no necesitan nexos, que no necesitan conectores. ¿Te acuerdas de esas oraciones? ¿Sí? Que las veías en conjunciones coordinadas. ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? ¿No te acuerdas? Si no te acuerdas, dímelo, para hacértelo recordar. ¿O sí te acuerdas? Sin Más, miedo, que no te dé vergüenza. más o profe. Más o menos. A ver, recuerda que cuando se hablaban de conjunciones, de proposiciones, por ejemplo, en el caso de las proposiciones, estas podían unirse a través de conectores, de nexos, ¿no? Ahora, esos conectores, por ejemplo, podían ser conjunciones coordinadas y habían subordinadas. En el caso de las coordinadas estaban las copulativas, como el y, ¿no? La e, el ni, las disyuntivas o u, las adversativas, el pero, el si no, ¿sí? Las explicativas, como el es decir, el o sea, entre otras. Y en el caso de las subordinadas tenías las causales, como porque, ya que, puesto que, las condicionales, el sí, el siempre y cuando, ¿no? Las completivas, que era el que podías cambiarlo por eso, o el sí, entre otras. Pero habían dos proposiciones que se podían unir sin utilizar nexos, sin emplear ningún tipo de nexos. Justamente el que los unía era un signo de puntuación. A este tipo de oraciones que se unían a través de signos de puntuación se les llama como oraciones yuxtapuestas. O básicamente son dos proposiciones que se están uniendo a través de la yuxtaposición, que es un signo de puntuación. Estos signos de puntuación podían estar representados por una coma, por un punto y coma o por dos puntos. Por eso en esos signos de en esta clase vamos a ver que tanto en punto y coma como en dos puntos se hace uso de las oraciones yuxtapuestas, porque ellos dos podían reemplazarse, ¿sí? Podías utilizar cualquiera de los dos, o el punto y coma o los dos puntos. ¿Por qué? Porque en ambos casos hacíamos referencia de que una proposición, por ejemplo, me expresaba la causa y la otra el efecto. Y el signo de puntuación cumplía la función de nexo, de enlace. O incluso una de ellas podía presentarme el hecho y la otra la consecuencia. Por ejemplo, todos salieron felices del cine. Punto y coma. La película fue asombrosa. Te das cuenta que te presento el hecho y luego te presento la consecuencia. ¿Cuál es? Que todos salieron, pues, ¿no? Que la película fue asombrosa. Aquí está. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se da esto? Es como si yo te dijera, ¿no? Todos salieron felices del cine porque la película fue asombrosa. Ese punto y coma que tú ves allí está reemplazando al conector. Ese punto y coma está cumpliendo esa función. Por eso son oraciones yuxtapuestas. Por eso se les denomina de esa manera. Porque aquí no utilizamos nexos, utilizamos signos de puntuación. ¿Sí? Aquí utilizamos el signo de puntuación. ¿Vas bien, no? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Vas bien? Sí. Está genial entonces. A ver, ya tenemos eso. Sí, ya tenemos eso. Ya tenemos eso. Vamos ahora, sí, vamos ahora a expresar el otro tipo, que son con oraciones coordinadas. Miren, oraciones coordinadas es similar al que tenemos anteriormente. Similar, es igualito. Solamente que en este caso lo podemos utilizar con copulativas, disyuntivas y adversativas. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Por ejemplo, mira, yo te digo, ¿no? Iremos al cine o al teatro. Aquí puedo utilizar una coma incluso. Coma o nos quedamos en casa. Pero si voy a dar otra alternativa, si voy a dar otra alternativa, porque recuerda que la disyuntiva te expresa alternativas, ya empleo un punto y coma. Porque digo, ¿no? Iremos al cine o al teatro, coma, o nos quedamos en casa, punto y coma, o nos vamos a la playa. Ese es un tipo. Hay otros donde digo, ¿no? Por ejemplo, vamos al estadio y a comer, coma,
o a la casa de tus padres, punto y coma, o nos vamos de viaje. Entonces, te das cuenta que puedo intercalar con estos nexos. Ya puede ser el I, ya puede ser el O, ¿sí? Ya puede ser la Y, perdón, o el O. Los podemos cambiar. Entonces, ese tipo de oraciones coordinadas se relaciona mucho, por ejemplo, con la denominación compleja. ¿Por qué? Porque aquí utilizo un punto y coma con I. Punto y coma Y. Punto y coma I, yo, coma en Roma. Ahí está la relación entre estas. Profe, y en el caso de la adversativa, utilizamos el punto y coma en conectores adversativos, como el sin embargo, el no obstante, ¿sí? Por consiguiente, entre otros. Ahí los vamos a emplear. Ahí empleo yo el punto y coma en ese tipo de oraciones coordinadas. ¿Ya? En ese tipo de oraciones coordinadas. Entonces, el punto y coma se va a separar dentro de esos tres puntos. ¿Ya? Dentro de esos tres. En enumeraciones complejas, en oraciones yuxtapuestas y ante oraciones coordinadas. Sin embargo, te decía, ¿sí? Sin embargo, te decía que tienes que tomar en cuenta también los conectores. No te olvides, los conectores siempre son importantes. Esos conectores me van a servir, ¿ya? Esos conectores me sirven. Por ejemplo, te diría para vernos, sin embargo, no tengo dinero, ¿no? Tu situación. Te diría para vernos, punto y coma, sin embargo, coma, no tengo dinero. Mira el orden de los signos de puntuación. Primero va el punto y coma y luego la coma. Primero el punto y coma, luego la coma. Por favor, respeta el orden. Profe, si pongo primero la coma y luego el punto y coma, ya está mal. Respeta el orden. No te olvides, primero el punto y coma y luego la coma. Sucede lo mismo por el no obstante, ¿ya? En el no obstante sucede exactamente lo mismo. De esta manera los vamos a poder emplear, ¿ya? Ante conectores también, no te olvides. Entonces, esto es el uso del punto y coma. De esta manera voy a emplear yo el punto y coma. ¿Hasta aquí vas bien? ¿Vas bien hasta aquí? Con el punto y coma. ¿Sí? ¿Vas bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Otro de los signos de puntuación que vamos a trabajar son los dos puntos. Los dos puntos sirven para llamar la atención. Esa es una de las características principales de los dos puntos. Nos van a servir a nosotros para llamar la atención. Por ejemplo, utilizamos los dos puntos en enumeraciones. Pero observa, primero te dice se caracteriza por contener siempre un elemento anunciativo. Tienes que utilizar un elemento anunciativo para emplear los dos puntos. Por ejemplo, son tres, mira, son tres mis libros favoritos. Dos puntos. Y aquí te enumero cuáles son. El disfraz, el galeón imaginado y Montacerdos. Mira, aquí tengo los tres libros. Aquí tengo los tres libros favoritos. El disfraz, el galeón imaginado y Montacerdos. Pero lo estoy anunciando. Ahora, ¿por qué se llama de enumeraciones? Porque presento de dos elementos a más. Estoy enumerando. Por eso son enumeraciones, de dos elementos a más. De dos elementos a más. No te olvides, por eso se le llama de enumeraciones. Mínimo dos elementos. Pero previamente a él tienes que anunciarlo. ¿Sí? Tienes que enunciar este elemento. Otro, mira. Con el elemento anticipador. Aquí presentas un elemento, una palabra o un grupo de palabras. Mira, una palabra, solamente una o un grupo de palabras que anuncian lo que vendrá a continuación. Mira, solo nos falta hacer una cosa. Solo nos falta hacer una cosa. Y aquí te voy a presentar una sola palabra, una sola expresión, un solo grupo de palabras. Lavar los platos. ¿Estoy enumerando en la segunda? ¿Enumero en la segunda las acciones? No. No las enumero. ¿Por qué? Porque solo doy a conocer que nos falta una sola cosa. Solo una. Solamente una. ¿Sí? Solamente una. En el discurso, ya sea para diálogos o para citas, recuerda, un diálogo es el que tú tienes con una persona. Cuando tú conversas con alguien, eso es un diálogo. Tú dices, ¿no? Pepe Lucho me dijo dos puntos con mayúscula. Nos vemos en el parque en la noche. Ahí lo tienes.
Estás expresando lo que él te ha dicho, es el diálogo que has tenido con él. Macarena me dijo, 2 puntos. Tienes que limpiar tu cuarto, si no mamá se molesta. Ah, ok. Eso es un diálogo. Profe, y una cita textual, por ejemplo, tú dices, o quieres expresar y dices, eh, don José de San Martín dijo, 2 puntos, el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y la gloria que Dios defiende. Eso es una cita textual. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo sabemos a través de los textos, a través de los escritos. Hacemos uso de un texto. Profe, entonces eso lo utilizo cuando voy a citar. Claro, cuando tú hagas un trabajo en la universidad y te pidan citas textuales, donde tienes que citar tu fuente, porque si no es plagio, ahí utilizas ese tipo de 2 puntos y comillas. ¿Por qué? Porque es una cita textual. Cuando tú expresas un diálogo, no necesitas las comillas, pero cuando es una cita textual, sí, directamente sí, para que quede claro, ¿sí? Para que nosotros podamos entender que lo acabas de sacar de una cita. Además de que pongas la fuente, ¿no? Porque es necesario la fuente. Recuerda, ¿de qué me sirve a mí citar si no colocas la fuente? Si tú no colocas la fuente, estás diciendo que esa cita te pertenece y es un plagio. ¿Mm? Entonces, ten en cuenta eso, ten en cuenta las citas. Por ejemplo, en la fiesta, Lucía me dijo, hace años que no te veía, ¿sí? Hace años que no te veía. Estoy repitiendo lo que ella me ha dicho. Ahora, te das cuenta que la cita va después del verbo. Te estás dando cuenta que la cita está yendo después del verbo, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo primero pongo la cita y luego pongo el verbo? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El Perú es libre e independiente por la voluntad que la gloria que Dios defiende, dijo San Martín. Yo te pregunto, ¿coloco 2 puntos antes de dijo? 2 puntos, dijo San Martín. ¿Coloco 2 puntos? No. Si lo ponemos al revés. Si ponemos al revés la oración que te di, primero pongo la cita y luego, ¿no? Presento quién lo dijo. Yo te pregunto, ¿coloco 2 puntos o coloco otro signo de No. puntuación? ¿Qué signo de puntuación colocarías? ¿O no colocas ninguno? Los 2 puntos no los colocamos, está bien, no se colocan 2 puntos. ¿Qué colocas? ¿La coma? Excelente, la coma. Claro, yo te digo, entre comillas, el Perú es libre e independiente por la voluntad, ¿no? De los pueblos y la gloria que Dios defiende. Coma, ¿no? Cierro comillas, coma, dijo don José de San Martín. Cuando la cita está al revés, cuando la cita inicia la oración, colocas coma, no colocas 2 puntos, no te olvides. Esto también ha venido en examen de admisión. A San Marcos le gusta jugar con la mente. No te olvides, ¿sí? Por muy fácil que parezca la pregunta, hay muchos que se alocan y marcan la que no es. Tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Observa toda la oración, observa todo el panorama, no te olvides, ¿ya? No te olvides. Y recuerda, cuando es un diálogo o es una cita textual, después de los 2 puntos, la oración inicia con mayúscula. Solamente la primera letra con mayúscula. Solamente la primera, no te olvides, ¿ya? No te olvides. También, como te decía, en oraciones yuxtapuestas, porque él también cumple la función de causa-efecto, conclusión, hecho consecuencia, verificación. Por ejemplo, Andy ganó la lotería, 2 puntos. Se compró un departamento de lujo. Claro, aquí te presento lo que le ha hecho. Se ha ganado la lotería. ¿Cuál es ahora lo que va a realizar? Ah, se compró un departamento de lujo. Te das cuenta que estoy uniendo 2 preposiciones a través de los 2 puntos. Profe, ¿podría emplear un punto y coma? Sí, porque son oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas tienen esta finalidad, que entre ellas pueden representar. Igual está dando una referencia, en este caso, de una consecuencia. ¿Qué es lo que viene después de haber ganado la lotería? Ah, que me voy a comprar un departamento de lujo. Lo estoy utilizando. Lo estoy empleando como un nexo. ¿Sí? Lo estoy empleando como un nexo. Dónde más voy a utilizar los 2 puntos? Cuando inicias una carta, por ejemplo, cuando tú escribas una carta. Cuando tú escribes una carta, por ejemplo, ¿no? Tú que todavía crees en la Navidad y le pones, ¿no? Querido Papá Noel, 2 puntos.
Es una carta, querido Papá Noel, 2 puntos. Debajo de esto, con mayúscula. Esta Navidad me he portado bien, o este año me he portado bien, ¿no? Quiero que me regales una bicicleta. Claro, porque tú le pides ya, un celular, ya. Quiero que me regales un celular nuevo, ya, una bicicleta no. Un celular nuevo, listo. ¿Te das cuenta que es una carta? En las cartas también se emplean los 2 puntos, después de presentar a quién va dirigido. Colocas a quién va dirigido, tus 2 puntos, y debajo de ello con mayúscula. Eso es en una carta. En un documento también, en documentos jurídicos, por ejemplo, en documentos administrativos también, ¿no? Por ejemplo, licenciado Rodríguez, 2 puntos. Reciba ante todo un cordial saludo, ¿no? Debajo de esto con mayúscula. Reciba ante todo un cordial saludo. El siguiente documento es para informarle, ¿no? Que su solicitud, bla, 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 bla. Listo. También lo presentamos de esa manera, no te olvides, ¿sí? No te vayas a olvidar. Ahora, ¿dónde no colocamos 2 puntos? Por favor, y eso tenlo muy presente, los 2 puntos no se colocan después del verbo son. Recuerda, los 2 puntos no se colocan después del verbo son. Si tú dices, mis mejores amiguitos son Pepelucho, Maricucha y Fabiana, está mal. No van los 2 puntos después del verbo son. La RAE los ha quitado hace muchísimos años. No te olvides. No van. ¿Ya? No van. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, por favor. No va después del verbo son. ¿Ya? No va. La RAE dijo que esto es innecesario, que es una expresión directa, por eso lo ha quitado, ¿sí? Es una sola idea. Igual cuando yo te dije, no, compró uvas, peras, manzanas, aquí tampoco va 2 puntos. Es una sola idea, es una sola expresión, no necesitas 2 puntos. No los necesitas, porque es una sola expresión, ¿ya? Aquí tenemos los 4 principales, los que más se emplean, los que más han venido. Punto, punto y 2 puntos. Sin embargo, te decía, ¿no? Te decía que vamos a ver también otros signos de puntuación. Por ejemplo, las comillas. Las comillas que son muy empleadas en discursos, las comillas que son muy empleadas en citas. Las comillas nos sirven a nosotros justamente para, ¿no? Dice, separa el texto principal de otro texto. O cuando se hace énfasis en una palabra. Por ejemplo, tú le dices, ¿no? Ella me dijo, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Ella me dijo, y haces con tus deditos como si fuera comillas, ¿no? Ella me dijo, ¿no? Ya sabes que es una mentira, ella me dijo que vendría. No, no te he dicho nada, ¿no? Y tú utilizas con tus deditos, haces un movimiento, ¿no? Haciendo referencia tácitamente de que estás utilizando comillas. O también lo puedes utilizar para dar a entender otra palabra, ¿no? Lo utilizas para, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Ella me dijo con voz muy alta, ¿no? Es entre comillas con voz muy alta. Ella me dijo con voz muy alta que no vendría. Ese con voz muy alta, ¿qué sería? Ella me dijo gritando, por ejemplo. Entre comillas, voz muy alta. Utilizo otra palabra, ¿no? Para que tenga referencia con eso. Pero tú ya sabes que ese con voz muy alta hace referencia a otra palabra. En este caso, gritar, por ejemplo. Y se utiliza para títulos de poemas y extranjerismo. Profe, ¿cómo extranjerismos? Palabras extranjeras. Toda palabra extranjera que tú conozcas. ¿Sí? Todas las palabras extranjeras que tú conoces, esas también se deben emplear con comillas. ¿Cuándo los vas a utilizar dentro de una oración? Ahora, por ejemplo, tú dices, ¿no? Me gusta el poema 20 de Neruda. Ah, me gusta este poema 20 entre comillas, porque es el título de un poema. Poema 20 de Neruda. O en vez de saludar a cada uno, dijo saludo general, entre comillas, como hola, 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 ¿no? Saludo general, entre comillas. Y se sentó a comer. De esa manera utilizamos nosotros las comillas. De esa manera los vamos a emplear. ¿Ya? No te olvides. De esa manera se utilizan. No te olvides, ¿ah? De esa manera se utilizan. En el caso de las rayas son como las comas incisas. ¿Sí? Son como las comas incidentales. Lo que se utiliza mucho en las rayas, o por qué se utilizan muchas veces las rayas, porque estas rayas me permiten a mí también dar información extra. Recuerda, las rayas
permiten encerrar información extra. Esa información extra puede ser muy extensa, relacionada, que te sirve para explicar, para aclarar lo que se está trabajando, el tema que está trabajando, pero la colocas entre rayas. ¿Por qué? Porque si quieres la eliminas y no pasa absolutamente nada. Mira, los jugadores, dijo el entrenador que había llegado ayer, están animados. Yo te pregunto, ¿a mí me importa que el entrenador haya llegado ayer? ¿Me importa eso? ¿Me importa esa información? ¿O me importa que los jugadores estén animados? ¿Qué es lo que me importa de la oración? Que estén animados. Correcto, que los jugadores estén animados. Entonces, por eso, ese dijo el entrenador que había llegado ayer, lo estoy colocando entre rayas, porque lo que está entre rayas es el inciso, es una información extra. Profe, es como si en vez de rayas podría emplear comas, básicamente. Sin embargo, utilizamos rayas porque la información incluso que se puede dar puede ser de muy extensa, puede ser incluso de un párrafo, ¿no? Del tamaño de un párrafo, pero es información extra. Esto básicamente se da cuando tú hagas eh, trabajos monográficos, cuando estás haciendo una investigación. En esos casos se emplea el uso de las rayas, porque lo que vas a poner te sirve para aclarar lo que puede venir a continuación o de lo que se está trabajando dentro de ese mismo párrafo. Por eso lo colocas entre rayas, es el inciso, es la información extra, que solamente sirve para aclarar una duda, ¿sí? Sirve para aclarar, para explicar una duda que tú puedas tener frente a algún tema. Para eso me sirve. Nada más, esa es su función, ¿sí? Esa va a ser la función de la raya. En el caso de los guiones, dice, se utiliza para vincular los dos elementos que integran una palabra compuesta. Esa es una. Y también para expresar distintos tipos de relaciones entre las palabras simples. Por ejemplo, si yo te digo la palabra físico-químico, las voy a unir estas dos palabras a través de un guión. Son palabras compuestas con guión. ¿Te acuerdas de ese tema? Palabras compuestas por guión, ¿sí? Físico-químico, teórico-práctico, ítalo-peruano, ¿sí? ¿Sí los recuerdas? Ya. Por ejemplo, en ese tipo de palabras compuestas, tú haces uso del guión. Tú empleas el guión allí. Ahora, no solamente lo puedes utilizar dentro de ese tipo de palabras compuestas, sino también para indicar quién está hablando dentro de un diálogo, por ejemplo. Quién está hablando en una conversación, en un libreto, por ejemplo. ¿Cuándo sabes que va a hablar tu personaje? ¿Cómo separas lo que va a hablar tu personaje con lo que habla otro personaje? Si estás en un libro, ¿cómo separas los diálogos de los personajes directamente? A través de guiones. Por ejemplo, te digo, hola José, ¿no? Hola joven, dice. Y la otra persona responde, buenos días. La primera dice, ¿en qué lo puedo ayudar? Y la segunda dice, necesito un libro. En este caso, disculpa, el libro es con minúscula. Ya, necesito un libro. ¿Te das cuenta que cada uno de ellos tiene su pauta para hablar? Cada pauta que le pertenece al primero o al segundo, ¿no? Está relacionada, está separada a través de un guión. De ahí deriva el nombre guiones, pues, en los libretos. ¿Sí? En las películas se llaman guiones justamente por ello. Ahí está la relación. Porque ese guión me dice el diálogo que me pertenece, el diálogo que me toca. Es un guión. Y dices, ah, ya, eso es lo que tengo que decir yo, ¿no? Y subrayas tus partes. Eso es lo que se hace. A ello hace referencia. Y luego los paréntesis. Los paréntesis también son elementos muy importantes que nosotros tenemos que saber utilizar. ¿Dónde voy a emplear paréntesis? ¿Dónde los voy a utilizar? Mira, los paréntesis te dice que se utilizan de a pares. Obviamente de dos. ¿Para qué me sirven los paréntesis? Para encerrar, por ejemplo, una fecha, para encerrar una sigla a veces, o al revés, ¿no? Colocas la sigla y entre paréntesis el nombre completo. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? La UNMSM, entre paréntesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizará, ¿no? Una campaña para becas estudiantiles, por ejemplo. Ah, ya. Lo coloco entre paréntesis. Pero si digo, ¿no? La Universidad Mayor de San Marcos y pongo el año, ¿no? De 1551, ¿sí? Lo coloco entre paréntesis y luego sigo la información,
también me sirve para ello. O cuando vas a colocar la fecha, ¿no? Por ejemplo, de un personaje célebre, cuándo ha nacido hasta cuándo ha muerto, también lo colocas entre paréntesis. Para eso me sirve el paréntesis, ¿sí? Para eso me va a servir. Profe, ¿también me puede servir para encerrar información? Sí, por ejemplo, mira, este caso me dice, ¿no? María, paréntesis, mirando al infinito. ¿Qué está haciendo? Me está dando una información. Esto, por ejemplo, se utiliza en guiones. En los guiones se utiliza mucho esto, el paréntesis, para justamente decirle al personaje que lo va a interpretar en qué posición debe estar. Si yo te digo María, mirando al infinito, es porque tu cabeza tiene que estar mirando hacia el cielo, ¿no? Como a un punto lejano. Dices, ah, hacia allá está mirando. Entonces, tu posición tiene que estar hacia allá. Para eso me sirve. Por ejemplo, en los guiones sirve muchísimo para ello. María, entre paréntesis, mirando al infinito, dijo, y ahora yo expreso, es lo que ella va a decir mirando al infinito. No quiero verte nunca más. ¿Te das cuenta? Entonces me sirve también, como dice allí, en este caso, para encerrar información. ¿Sí? Encierra información, realiza una aclaración, hace una elipsis, por ejemplo, en las citas textuales, incluye acotaciones. Entonces me sirve justamente el paréntesis para todo esto, para poder yo desarrollar bien esta información, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta con alguno de ellos? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo claro? Todo bien, todo bien. Ok. ¿Los demás sí? ¿Bien, bien? ¿Por ahí bien? A ver. Vamos a ver, dame un segundo. Dame un segundo, a ver. Dame un segundo. Pues me dicen que está claro. Ya. A ver, son tres. Son tres. A ver, chicos. Antes de empezar a desarrollar los ejercicios que se tiene, te voy a pedir desarrollar tu evaluación, ¿ya? Y luego desarrollamos los ejercicios. Todos, por favor, den su evaluación, ¿sí? Todos, por favor, den su evaluación. Que des la evaluación. Es muy importante esto, que todos ustedes den la evaluación. Das la evaluación y luego pues seguimos desarrollando los ejercicios, ¿ya? A ver, todos por favor den su evaluación. Recuerda, tienes solo 10 minutos, ¿ya? Tienes solo 10 minutos para dar la evaluación. Da tu evaluación y retornamos con la resolución de las preguntas, ¿ya? De las preguntas. Por ejemplo, la primera dice, ¿no? En el enunciado, estoy emocionado de ella por tus metas, tu esfuerzo y tu entusiasmo. ¿Cuántas comas se han omitido? ¿Cuántas comas debes de emplear? En la segunda te dice, ¿dónde has hecho correcto, ¿no? Uso correcto del punto y coma. Y en la tercera te dice, uso incorrecto, ¿ah? De los dos puntos. Incorrecto. A ver, todos por favor den su evaluación. ¿Sí? Todos den la evaluación, por favor. Lean bien para que no se confundan. Si por ahí algo no entienden de las preguntas, me lo hacen saber, ¿ya? A ver, todos den su evaluación, por favor, chicos. Todos den la evaluación.
Da tu evaluación, ¿ya? Da tu evaluación, por favor. Da tu información, da tu evaluación, ¿ya? Da tu evaluación, por favor. Lee bien para que no te confundas, ¿ah? ¿Están dando la evaluación, chicos? ¿Están dando la evaluación? ¿Se la encontraron, no? Lean bien, por favor. ¿Sí logras visualizar la evaluación?
¿Sí? ¿Sí están logrando visualizar la evaluación? Lo que pasa, profesor, es que algunos somos invitados y no tenemos el Ah, chat. ok, Pero ok, ok. sí, Entiendo. Comparte el link. Podrás por aquí darlo. A ver, no sé si por acá puedas. No sé si se puede por aquí. A ver. Entonces, vamos desarrollando los ejercicios. ¿Sí? Yo tengo aquí unos ejercicios. Te comparto estos, ¿ya? Los que tengo aquí te voy compartiendo, ¿ya? Dentro de la PPT que tengo yo. Ya después desarrollas lo que la profesora ha colgado. O desarrollamos las preguntas que la profesora te ha colocado, ¿ya? A ver. Sí, te voy compartiendo las preguntas que tu profesora ha subido, ¿ya? Para desarrollarlos. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? A ver, te voy a compartir los que la profesora Wong ha subido, ¿ya? A ver. ¿Sí? ¿Lo logras visualizar? Sí, ¿no? A ver. La primera dice, la coma es el signo de puntuación que puede cumplir distintos usos o funciones, por lo que se le suele clasificar en coma de vocativo, elíptica, incidental, explicativa, hiperbática, ante conjunciones ilativas, etcétera. Según ello, elija la opción donde se ha usado la coma hiperbática. A ver, ¿en cuál de ellas podríamos emplear esta coma hiperbática? ¿En dónde podemos utilizar ello? ¿Dónde puedo emplear yo la coma hiperbática? ¿O dónde podemos haber empleado la coma hiperbática?
¿En cuál de ellas? ¿Cuál crees tú? La A. La A. ¿Dónde colocarías la coma si es la A? ¿Dónde colocarían la coma hiperbática ustedes? ¿En cuál de las alternativas harían uso de la coma hiperbática? Eh, o están observando que se debe de haber empleado la coma hiperbática. En la D, estimada madre, te esperaré para visitar a tus hermanas. Estimada madre, recuerda que es el vocativo. Por ejemplo, yo te pregunto, el presidente según las encuestas, ese según las encuestas, ¿no sería un inciso? ¿Cierto? Ahí yo tengo, por ejemplo, el inciso, según las encuestas. Es una información, pero yo te puedo decir, el presidente bajó algunos puntos según las encuestas, o según las encuestas, coma, el presidente bajó algunos puntos. ¿Lo puedo colocar entre comas ese según las encuestas? ¿Se puede colocar entre comas? ¿Y lo puedo mover en mi oración sin perder el orden, sin perder el sentido? ¿Puedo moverlo en mi oración? ¿Puedo alterarlo sin que pierda el sentido? ¿Qué crees tú? El presidente, según las encuestas, bajó algunos puntos. ¿Se le puede alterar el orden sin que pierda el sentido? Por ejemplo, lo puedo poner al inicio. Claro, según las encuestas, coma, el presidente bajó algunos puntos. El presidente bajó algunos puntos según las encuestas. Y en ese caso, el presidente, coma, según las encuestas, coma, bajó algunos puntos. Me permite, ¿no?, darle ese sentido. Claro, estimada, ahora, ten en cuenta ello, ¿no? Podemos hacer esa alteración, por ejemplo, nosotros. En la primera no, los fines de semana son inolvidables momentos, no, porque no tiene este cambio. Recuerda que los fines de semana es el sujeto, son es el verbo y lo demás hace referencia al predicado. Si tu documento de identidad venció, tienes que renovarlo, ¿no? Aquí hace referencia a un completivo, no a un condicional. Y en estimada madre también lo podemos emplear, ¿no? Puede ser, está dirigido a ella, sí, estimada madre, te esperaré para visitar a tus hermanas. Es como te esperaré para visitar a tus hermanas, estimada madre. Ahora, recuerda, en el primero y el segundo las encuestas hace referencia a un incidental, ¿no? Entonces, ¿cuál será la clave? ¿La C o la D? ¿La C o la D? En la C, lo que está entre comas lo puedes quitar. Pero en la D yo te puedo quitar a la estimada madre. ¿Lo puedo anular? No. No. En cambio, pues, en la C tú puedes quitarlo. Si lo puedes quitar es un inciso. La coma hiperbática no puedes quitar en ninguna parte. Todo forma parte de la oración. Por eso la C, eso que va entre comas lo puedes quitar. No hay ningún inconveniente. Es incidental. Es incidental. En la C es incidental. En la D no, pues no, estimada madre, está dirigido. Es como si yo te dijera, te esperaré para visitar a tus hermanas, estimada madre. Sigo la idea. ¿Sí? A ver, ahí la tenemos. ¿Ya? Ten en cuenta eso. La 2. Dicen, los siguientes puntos son representaciones gráficas empleadas en la relación de eliminación de sentidos, frases, oraciones. A ver, dentro del texto tenemos que colocar comas, puntos y comas o dos puntos. A ver, ¿cuál crees que sería la 2? ¿Cuál sería la 2? Empieza desde Juan José, ¿no? Desde ahí inicia el texto. ¿Cuál crees tú que podría ser la clave?
Por ejemplo, dice, ¿no? Juan José, jefe de personal, destacó 2 hechos importantes de sus trabajadores. ¿Qué iría? 2 puntos, porque voy a dar a conocer los hechos, ¿no? Habían disminuido el costo de producción y habían incrementado el nivel de producción. Punto y coma, sin embargo, coma, por los oscuros manejos de su gestión, coma, ese progreso caería con el pasar de los meses. ¿Cuál sería? La D, ¿verdad? La D. Coloco 2 puntos, un punto y coma, una coma y luego otra coma, ¿sí? Bien. A ver, la 3. La escritura requiere de signos que ayuden a organizar las ideas en frases, oraciones, unidades mayores con el párrafo. Identifique cuál de los siguientes enunciados presenta un correcto uso de los signos de puntuación. Dice, en el mensaje de la Nación, el presidente habló de solucionar los problemas políticos, educativos, sociales y coma. No, ¿verdad? Desde que era niño, Adriano, el de los ojos claros, tenía dos habilidades. Tenía dos habilidades. ¿Ahí qué le falta? Los 2 puntos para justamente expresar las habilidades, ¿no? Solucionar problemas matemáticos y comunicarse con propiedad. Lamentablemente, coma, nuestra selección quiso jugar bien y obtener los 3 puntos. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los esperados. Dice, a los compañeros se les informó que asistiéramos, permaneciéramos 1, 2 y 3 horas y partiríamos cuando acabe la reunión. ¿Cuál será? ¿La C o la D? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál será? C o D. Lamentablemente, coma, nuestra selección quiso jugar bien y obtener los 3 puntos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Y a los compañeros se les informó que asistiríamos, punto y coma, permaneceríamos 1, 2 y 3 horas, coma, y partiríamos cuando acabe la reunión. Estoy separando verbos. Asistiríamos, permaneceríamos, partiríamos. ¿Te acuerdas del punto y coma en enumeraciones complejas? ¿Cuál sería entonces? La C, ¿verdad? Claro, porque es punto y coma y partiríamos cuando acabe la reunión. Ujú. Por enumeración compleja, ¿ya? Por eso ahí no sería. La 4 dice, de los signos de puntuación, los signos de puntuación permiten relacionar semánticamente los fragmentos textuales. Sobre la base de esta premisa, marque la oración que presenta uso correcto de las reglas de puntuación. A ver, nosotros, incluido Pedro, aquí le falta la coma, ¿sí? Mi madre compró, te decía, ¿no? Compró, no necesita, ¿ya? No necesita. Ya se escribieron todos tus amigos, coma, Renato, porque Renato es el vocativo. Ahora escriba su nombre, ¿sí? Esa ahora hace referencia al, a la acción, ¿no? Ahora escriba su nombre, coma, dijo el docente. ¿Te acuerdas que te decía? Si primero muestro la cita y luego la persona, lo coloco la coma, ¿no? Bien, la D. Dice, lea los siguientes enunciados, luego señale cuál de ellos exhibe uso adecuado de los signos de puntuación. Una semana después, al llegar a la corte, el doctor Pérez, en vez de contestar mi saludo con la cortesía de siempre, me dirigió una mirada fría e indiferente. Ujú. Todos ellos son la misma oración. ¿En cuál de ellos se ha empleado de manera correcta los signos de puntuación? Por ejemplo, al llegar a la corte, justamente es un complemento, así que tiene que ir entre comas. La B la descarto, ¿sí? Porque una semana después, el doctor Pérez me dirigió una mirada fría e indiferente, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, tienes que ver cómo va. Por ejemplo, de siempre, punto y coma no, porque vas a separar dos ideas. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál crees tú? Dice, por ejemplo, en la B le falta coma después de corte. En la C
Ese punto y coma después de siempre no debería ir. Está entre la A y la D. ¿Cuál crees tú que sería? ¿Ah? Claro. Porque es una semana después al llegar a la corte, que es el complemento secuencial, el doctor Pérez, y aquí viene una información extra que a mí no me importa, por eso la voy a colocar entre comas. En vez de contestar mi saludo con la cortesía de siempre, ¿no? Lo coloco entre comas, me dirigió una mirada fría e indiferente. Por eso lo tengo que colocar entre comas. La clave es la 6. La puntuación establece relaciones sintáctico-semáticas entre las diferentes frases del texto. Según esta caracterización, señala la alternativa que presenta inadecuado uso de los signos de puntuación. Inadecuado, ¿ah? La frase dice, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. El cigarrillo, querido compañero, es perjudicial para la salud. Y aquí te expreso por qué, ¿no? Produce cáncer, infartos, pérdida de peso y muchas más consecuencias. ¿Ya? En la reunión semanal se encontraron varias autoridades, Jorge García, el alcalde, punto y coma, María Sánchez, regidora, punto y coma, y Raúl González, esta está bien. Dice, se canceló el partido por exceso de lluvias en la zona donde se iba a jugar. Por lo tanto, el campeonato quedó aplazado por una semana. ¿Cuál sería entonces la incorrecta? ¿Qué me falta? Separar en la primera lo que digo, no tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo separo con otra idea, punto y coma. Lo difícil es criar un niño, ¿sí? Aquí le falta el punto y coma, no la coma, punto y coma. Después de fácil debería ir punto y coma. A ver, en la 7. Según la ortografía de la lengua española, la coma no debe quebrantar la estructura oracional, es decir, la coma no debe ubicarse entre el sujeto y el verbo, o entre el verbo y su objeto directo. No era lo que te decía. En ese sentido, ¿en qué enunciado se incumple esta propuesta? Dice, por ejemplo, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Así debería ser? ¿Qué crees tú? ¿Cómo debería ser? Donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Claro, donde hubo fuego, coma, cenizas quedan. Dice, quien mucho aprieta, quien mucho abarca, perdón, poco aprieta. A quien gobierna, ellos lo marginan. Ellos lo marginan a quien gobiernan. Ese a quien gobierna sería tu objeto directo. ¿Sí? Sería tu objeto directo. Ellos lo marginan. Ellos es el sujeto. Luis, Edu, Juan, etcétera, coma, ya trabajan. Luis, coma, Edu, coma, Juan, coma, punto. Eso está bien, ¿ah? Porque son, estoy separando a cada uno de ellos. Siempre después de un punto y coma se coloca una coma, ¿sí? Recuerda, siempre después de un punto y coma se coloca la coma. ¿Cuál vendría a ser en la 7? ¿En cuál de ellas el enunciado se ha utilizado de manera incorrecta? ¿Cuál de esos son enunciados incorrectos? ¿Cuál debería ser? La ¿Cómo debería ser? ¿Cuál debería ser? Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Está bien? Sí. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Está bien. ¿Cuál crees tú que sería? ¿Cuál debería ser, chicos? D, ¿La de 3 y 4? Claro, ¿qué me dice la teoría? Que no los puedo separar, ¿no? Ujú. Que no los puedo no sé si separar, es un error. correcto. Disculpe, Dime. ¿es un error de tipeo o ahí, bueno, ese punto y la...
Así tiene que Claro, ir. recuerda, cuando pones etcétera, hace referencia siempre Ya. a que va una coma después de ellos. Lo Ah, normal es esto, ¿sí? Lo normal siempre es eso, porque vas a hacer enumeraciones. Pero aquí ese ver es como si estuvieras separando a tu sujeto y a tu predicado. ok. ¿Qué me decía la coma? ¿Qué me decía la teoría? Que no puedo separar a mi sujeto de mi predicado, ¿sí? No lo puedo hacer, no puedo hacer esto. Ujú. Ok, Entonces, por eso sería, en ese caso, ¿no? Ella, las incorrectas. A ver, la 8, para que el tiempo nos alcance, ¿sí? Dice, la puntuación no siempre refleja las pautas orales, sino que más a menudo establece relaciones lógicas de sintaxis y de sentido entre los diferentes elementos del texto. Considerando ello, determine qué enunciado presenta uso adecuado de los dos puntos. Dice, los aminoácidos contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al volver a Ulises fue sacudido por aquí no debería ir dos puntos. Recuerda porque es una sola idea. Esa está mal. Dos puntos después de la cita, recuerda que no. Y procura hablar un poco más bajo. No quiero que no quiero que nos oiga el presidente. Igual es una sola idea. No puedo colocar dos puntos. ¿Cuál es la correcta? La primera. ¿Sí? Perdón, no, perdón. Los aminoácidos contienen carbohidrato. Aquí es una sola idea. Al igual que en todas las demás es una sola idea. La primera y la segunda son una sola idea. En la C, recuerda que después de dos puntos va una coma. Procura hablar un poco más bajo. Aquí viene la consecuencia. No quiero que nos oigan. ¿Te acuerdas de las yuxtapuestas? Ahí hacemos uso de la yuxtapuesta. ¿Ya? Ahí hacemos uso de la yuxtapuesta. A ver, la 9 y la 10 para culminar, ¿ya? Señala el tipo de coma empleado en el siguiente texto. Los viajes, para la mayoría, eran demasiado caros en esa empresa interprovincial. Para la mayoría, ¿qué sería? Los viajes para la mayoría. ¿Cómo explica? Explicativa, ¿no? Claro, lo estoy utilizando. Es incidental. ¿Me importa para la mayoría? No. ¿Sí? Lo puedo colocar entre comas. Enumerativa no es. Conjuntiva tampoco. Los viajes eran demasiado caros en esa empresa interprovincial. Claro, eso es lo que me importa a mí. Para la mayoría no. Dice, la coma es un signo de puntuación que se utiliza para que una variedad de casos, de allí sus diversas denominaciones. En el enunciado, aun cuando tuvo poco dinero, se dedicó a apoyar a los más necesitados. La coma utilizada es reconocida como, aun cuando tuvo poco dinero, se dedicó a apoyar a los más damnificados. ¿Qué tipo de coma estoy utilizando aquí? ¿Explicativa, positiva, elíptica o hiperbática? Apositiva no sería. Elíptica no reemplaza el verbo. Explicativa o hiperbática, ¿cuál crees tú que es? Explicativa o hiperbática, ¿cuál crees? Aun cuando tuvo poco dinero, se dedicó a apoyar a los más necesitados. Hiperbática. Ajá. Puedes decir, ¿no? Se dedicó a apoyar a los más necesitados, aun cuando tuvo poco dinero. Claro, correcto. ¿Sí? Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? ¿Dudas, preguntas o consultas hasta aquí? todo bien, profesor. ¿Todo bien, chicos? Ok. Bueno, gracias por estar en la clase, por participar en ella, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Un abrazo para todos ustedes. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias por corazoncitos, aplausitos y todo lo demás. Nos vemos. Cuídense, chicos. Cuídense mucho. No se olviden.